bajo la superficie helada del Atlántico Norte, a una profundidad donde la luz del sol jamás ha logrado penetrar. La oscuridad es la reina absoluta. A casi 4.000 metros bajo las olas, la presión del agua es tan colosal que podría aplastar un bloque de acero sólido como si fuera una lata de refresco vacía. En este entorno alienígena e implacable, yace el RMS Titanic, la tumba de metal más famosa de la historia, descansando en silencio durante más de un siglo. Bajar hasta aquí es entrar a un mundo que no está diseñado para albergar vida humana. Es un lugar donde el más mínimo error de cálculo, la fisura más microscópica, no resulta en una emergencia, resulta en la aniquilación instantánea. Y sin embargo, el domingo 18 de junio de 2023, 5 personas se encerraron dentro de un tubo de fibra de carbono del tamaño de una minivan. Sellaron la escotilla desde el exterior con 17 pernos y comenzaron a descender hacia ese abismo. Creyeron que la tecnología los protegería. Creyeron que habían dominado a la naturaleza. Pero en las profundidades, la naturaleza no tiene piedad. Un estruendo sordo resonó en la negrura. No hubo tiempo para un llamado de auxilio. No hubo tiempo para despedidas. Ni siquiera hubo tiempo para que sus cerebros registraran el dolor. En menos de una milésima de segundo, la estructura colapsó. Hoy vamos a sumergirnos en la oscuridad, para entender no solo qué le pasó al sumergible Titán, sino por qué pasó. Vamos a desentrañar la mezcla letal de arrogancia, innovación imprudente y leyes físicas que convirtieron a esta expedición en una de las tragedias más horripilantes y mediáticas de la historia reciente. Para entender este desastre, primero tenemos que hablar de la obsesión humana con el Titanic. Desde que el famoso transatlántico se hundió en 1912, se convirtió en un mito. Pero cuando sus restos fueron finalmente localizados en 1985, pasó de ser un mito a convertirse en el trofeo definitivo para exploradores y aventureros. Sin embargo, llegar hasta él no es como escalar una montaña. Está a 3.800 metros de profundidad. Viajar al espacio exterior es, estadísticamente, mucho más seguro que descender a esas presiones. Aquí es donde entra en escena una empresa llamada OceanGate y su carismático fundador, Stockton Rush. Rush no era un simple empresario, se veía a sí mismo como un pionero, un visionario al nivel de Elon Musk. De hecho, a menudo describía a OceanGate como el SpaceX del océano. Su objetivo era democratizar la exploración de las aguas profundas. O al menos, democratizarla para aquellos que pudieran pagar los $250.000 que costaba el billete. Rush estaba convencido de que la industria de los sumergibles era demasiado conservadora, demasiado asustadiza, y que las regulaciones estrictas solo asfixiaban la innovación. Él quería romper las reglas, y para hacerlo, diseñó una nave que desafiaba todos los estándares conocidos de la ingeniería submarina, el Titán. Si te apasiona descubrir qué ocurre cuando las maquinarias más ambiciosas del ser humano fallan, y quieres entender la ciencia exacta detrás de estos desastres, suscríbete ahora mismo a Punto de Fala. Aquí diseccionamos los errores estructurales más impactantes para aprender de ellos. Dale al botón de suscribir y a la campanita, porque nuestro próximo análisis te dejará helado. Continuemos. El diseño del Titán era, por decirlo menos, controvertido. Todos los sumergibles de aguas profundas exitosos en la historia han utilizado esferas hechas de titanio o acero a alta presión. La forma esférica distribuye la presión del agua de manera uniforme en todos los puntos, haciéndola increíblemente resistente. Pero las esferas son pequeñas. Stockton Rush quería meter 5 personas en su nave para que el negocio fuera rentable. Así que optó por un diseño cilíndrico, un tubo alargado. Para complicar las cosas, decidió construir el cuerpo central del cilindro no con titanio sólido, sino con fibra de carbono. La fibra de carbono es un material asombroso. Es ligero y extremadamente fuerte en tracción. Por eso se usa en la Fórmula 1 y en los aviones comerciales modernos. Pero el problema, y el detalle que aterrorizaba a los ingenieros navales, es que la fibra de carbono no se comporta de la misma manera bajo compresión extrema. En el fondo del mar, el agua no está tirando del material. Lo está aplastando desde todas las direcciones con una fuerza equivalente al peso de la Torre Eiffel sobre la superficie de un coche. Además, el titanio y la fibra de carbono se comprimen a tasas diferentes. Unir estos dos materiales en los extremos del cilindro creaba una debilidad inherente. Cada vez que el sumergible bajaba al fondo del mar y volvía a subir, los materiales se encogían y se expandían. Este ciclo repetitivo de estrés es lo que en ingeniería se llama fatiga de materiales. Con cada inmersión, microscópicas fisuras podían estar formándose en la estructura de carbono, debilitándola lentamente, inmersión tras inmersión, en completo silencio.
Pero esto no era un secreto. La tragedia del Titán no fue un evento imprevisible, fue una crónica de un desastre anunciado a gritos. En 2018, 5 años antes del colapso fatal, el propio director de operaciones marinas de Ocean Gate, David Lockridge, encendió las alarmas rojas. Tras realizar una inspección técnica de la nave, redactó un informe devastador. Lockridge advirtió que el sumergible no era seguro para alcanzar los 4.000 metros de profundidad. Señaló que no se estaban haciendo pruebas no destructivas en el casco para detectar grietas invisibles. Y más aterrador aún, reveló que la ventana panorámica de acrílico, en la parte frontal, estaba certificada para soportar solo 1.300 metros de profundidad. La respuesta de Stockton Rush a este informe fue rápida y brutal. Despidió a Lockridge y lo demandó por revelar información confidencial. Ocean Gate se negó a someter al Titán a los procesos de certificación estándar de agencias marítimas independientes. Operaban en aguas internacionales precisamente para evitar estas regulaciones. La cabina por dentro parecía una mezcla entre un experimento universitario y un garaje tecnológico. No había un panel de control complejo. El sumergible entero, responsable de las vidas de 5 personas a presiones extremas, se manejaba mediante un control de videojuegos inalámbrico Logitech de $30, levemente modificado. Stockton Rush argumentaba que era intuitivo y fácil de reemplazar. Los críticos lo veían como una falta de respeto al inmenso peligro del océano. A pesar de todo esto, el Titán logró completar múltiples inmersiones exitosas. Llevó a decenas de pasajeros adinerados hasta las ruinas del transatlántico. Con cada viaje que sobrevivían, el exceso de confianza de la compañía crecía. Pensaban que habían probado que los expertos estaban equivocados, pero en realidad, solo estaban jugando a la ruleta rusa con un cilindro de carbono que se debilitaba en cada giro. Llegamos así a la mañana del 18 de junio de 2023. A bordo estaban el propio Stockton Rush como piloto. Junto a él, el veterano explorador francés Paul-Henri Nargeolet, apodado el Señor Titanic por sus decenas de inmersiones previas. También viajaban el multimillonario británico Hamish Harding, un prominente empresario pakistaní, Shahzada Dawood, acompañado por su hijo de 19 años, Suleiman, quien, según reportes, estaba aterrorizado por el viaje, pero accedió para complacer a su padre en el Día del Padre. A las 8 de la mañana, la nave de apoyo polar Prince soltó al Titán en el agua. La escotilla de titanio se cerró con sus 17 pernos exteriores. No había manija por dentro. Una vez cerrados, la única salida era que alguien más abriera desde afuera. El descenso comenzó con normalidad. Durante la primera hora y 45 minutos, el sumergible se comunicaba con la nave nodriza mediante mensajes de texto acústicos, enviando actualizaciones regulares. Pero aproximadamente a las 9:45 de la mañana, cuando se acercaban a los 3.500 metros de profundidad, a menos de 500 metros del fondo, la comunicación se cortó de golpe. El rastreador dejó de emitir. El Titán había desaparecido. Lo que siguió fue una de las operaciones de rescate más grandes e intensas de la historia marítima moderna. Guardacostas estadounidenses, fuerzas armadas canadienses y barcos privados de alta tecnología barrieron el Atlántico Norte. Los medios de comunicación de todo el mundo establecieron contadores regresivos mortales basados en las 96 horas de soporte vital que supuestamente tenía la nave. La esperanza surgió brevemente cuando unos sonares captaron ruidos de golpes rítmicos bajo el agua, haciéndole creer al mundo que la tripulación estaba viva, atrapada en la oscuridad, golpeando el casco para ser rescatados. Pero la cruda y brutal realidad de la física ya había dictado su sentencia días atrás. Cuando el Titán perdió la comunicación, no fue por una falla eléctrica, fue el instante exacto en que la fatiga del material en la fibra de carbono finalmente cedió. A casi 4.000 metros de profundidad, la presión del agua es de aproximadamente 400 atmósferas. Eso es casi 6.000 libras de presión por cada pulgada cuadrada del sumergible. Cuando la integridad estructural de la fibra de carbono falló, no hubo fugas graduales de agua. No hubo alarmas sonando durante minutos mientras la cabina se inundaba. Ocurrió lo que en física se conoce como una implosión catastrófica. El cilindro de carbono se derrumbó sobre sí mismo a una velocidad supersónica. Todo el evento, desde el primer fallo hasta la destrucción total, ocurrió en aproximadamente una milésima de segundo. Para que te hagas una idea de la velocidad, al cerebro humano le toma alrededor de 100 milisegundos procesar la sensación de dolor desde el cuerpo. La implosión fue 100 veces más rápida que eso. Los 5 ocupantes nunca supieron qué pasó. No hubo tiempo para sentir miedo, asfixia o dolor.
En una fracción de segundo, el colosal peso del océano colapsó el aire dentro de la cabina, calentándolo instantáneamente a temperaturas cercanas a la superficie del Sol, debido a la brutal compresión adiabática, y reduciendo la nave a un amasijo de escombros de titanio y fibra de carbono destrozada que cayó lentamente hasta descansar cerca del mismísimo naufragio que iban a observar. 4 días después de su desaparición, los vehículos robóticos submarinos encontraron los restos. Los casquetes de titanio estaban intactos, confirmando lo que los ingenieros temían. Fue la sección cilíndrica de fibra de carbono la que explotó hacia adentro. El desastre de Ocean Gate no fue un accidente fortuito. Fue el resultado predecible de ignorar deliberadamente las leyes de la física y décadas de conocimiento acumulado en ingeniería naval profunda. Stockton Rush quiso romper las reglas para pasar a la historia como un innovador, y lo logró, pero a un costo devastador. Demostró al mundo entero que el océano no respeta el dinero, ni la ambición, ni los modelos de negocio disruptivos. La presión de las profundidades exige perfección, y el Titán estaba lejos de ser perfecto. ¿Crees que esta tragedia detendrá el turismo en aguas extremas, o la sed humana por el riesgo extremo siempre encontrará la forma de volver al fondo del mar? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por sumergirte en este análisis en punto de falla. No olvides suscribirte y compartir este contenido para seguir desentrañando juntos los mayores misterios de la ingeniería. Hasta la próxima.